Hola ideadores, hoy voy a emplear los productos que me mandaron desde Mimo Manualidades para hacer este cuaderno con sus esquinas redondeadas, la goma para cerrarlo y la encuadernación tradicional. ¿Os queréis saber cómo se hace? Es muy fácil. Pues vamos allá. Bueno, ideadores, vamos a empezar con nuestro cuaderno, para lo que voy a usar primero cartón contracolado, en este caso de 2 milímetros. Y voy a ayudarme también con los materiales que me mandaron de Mimo Manualidades. Voy a hacer un cuaderno tamaño cuartilla. Y como las hojas de cuartilla, esto es una 4 que lo he doblado al medio. Entonces lo primero que he hecho ha sido medirlo muy bien. De ancho mide 14,81 o algo así. Entonces he cortado los cartones de un ancho de 15,1 para que tenga un poco de margen. Y de alto tienen 21, esta vez justos. Y entonces he cortado el alto de mis cartones de 21,4 para que me sobren un par de milímetros por cada lado. Así que tengo dos cartones de 15,1 por 21,4 que van a ser mi tapa y mi contraportada. Y también tengo para el lomo uno de la misma altura, 21,4, pero 1,5 centímetros de ancho. Lo voy a forrar con esta tela de encuadernar, que mirad, por dentro tiene como papel, porque es tela de encuadernar, y por fuera no sé si lo podréis notar, que es como terciopelo, como ante. Entonces esto va a ir así, luego el lomo y luego mi otro cartón. Pero antes lo que voy a hacer es, para que el cuaderno me quede más bonito, le voy a redondear los bordes. Entonces tengo aquí estas piezas y vamos a ver qué redondeo de bordes hago. Lo más bonito sería igual este de 3/8. Lo que pasa es que tampoco sé si el de 3/8 me va a dejar luego al aire las puntitas de mi folio. Yo creo que no, pero por si acaso me voy a coger el de 1/4. Entonces, como este cartón yo creo que es demasiado duro para encuadernarlo, o sea, para hacerlo directamente con una troqueladora, por lo menos la que yo tengo. Entonces, como os decía, esto aquí detrás tiene la marca para poner el cartón. Este está un poco doblado y me está costando por eso. Pero lo pongo así en la esquina, bien pegado a la esquina, y lo marco. Y lo mismo voy a hacer en la otra esquinita. Entonces ya tengo ahí marcadas mis esquinas. Con una tijera que corte bien la puedo cortar. También lo podríais hacer con el cúter, pero esto poco pues no merece la pena. Así. Y lo mismo voy a hacer en este otro lado. Voy a quitar la tela, que para esto no me hace falta. Ahora sí que me hace falta ya mi tela de encuadernar. Vamos a dejar un margen por cada lado y voy a recortar. Lo voy a recortar con un poco de margen, porque aunque puede que use luego la tela esta que me sobra, prefiero que a la hora de encuadernar me sobre que no que me falte. Y ahora, ¿qué nos hace falta? Un pegamento, un buen pegamento. Yo voy a usar el Tacky, algo para extenderlo. Yo voy a usar una de estas de silicona
y nuestro kit de encuadernar. ¿Lo podríais hacer sin el kit? Pues sí, seguramente, pero el kit nos va a resultar muy útil. Así que, porque esto nos va a dar la separación que tenemos que dejar entre nuestras piezas. Lo colocaremos así. Vamos a centrarlo. Primero vamos a echar aquí cola y la extendemos bien. Llegad bien a los bordes, sobre todo. Entonces, ahora venimos aquí y colocamos, dejando cierto margen, nuestra portada, porque esto va a ser nuestra portada. Lo pegamos bien y ahora vamos a pegar esta pieza de aquí. Utilizamos esta pieza en forma de T para enrasar por arriba y dejar entre las dos esta separación de unos 3 milímetros. Y ahora vamos a encolar la contraportada. Dejando también esta medida de aquí y que se pegue bien. Ahora ya podemos retirar estas piezas, que no se peguen si me ha quedado algún resto de pegamento, y esto nos aseguramos de que quede bien pegado. Y ahora vamos a marcar en las orillas mis marquitas estas. Entonces, como veis, coloco la pieza y marco esto. Y esto lo voy a marcar en los 4 extremos. Ahora voy a esperar a que seque y luego seguimos. Un poquito solo. Antes de cortar los bordes, lo que voy a hacer va a ser en la parte de atrás marcar, porque luego le quiero poner una goma. Entonces lo voy a marcar aquí, 1,5 a 2 centímetros de el bordecito, 2 por arriba y 2 por abajo. Así nos aseguramos de que está a la misma distancia de aquí que de aquí. Y ahora como voy a poner una goma un poco no redonda, bueno, espera, voy a mirar qué gomas tengo. Mirad, tengo estas 2 gomas. Si pongo esta, con el punto me valdría, pero yo para los cuadernos prefiero poner esta otra que es más resistente. Entonces voy a medirla, creo que tiene medio centímetro, pero sí, medio centímetro. Y aquí voy a marcar medio centímetro desde el punto hasta hacia adentro. Y ahora, antes de nada, sí, estaba mirando, haciéndome la composición del lugar. Vamos a cortar este medio centímetro. Y le vamos a dar un poco de grosor, porque luego por ahí tiene que entrar nuestra goma. Voy a cambiar la punta, que como veis no está muy afilada, y llegaré así al otro lado. Mirad, ya he llegado ahí al otro lado, ¿lo veis? Vale, pues por ahí pasaré luego mi goma, pero ahora vamos a seguir con esta parte de aquí.
Coged unas tijeras que os gusten y ahora tenéis que recortar haciendo esta forma de aquí. ¿Veis? Entonces hemos pasado esto de aquí, me saldrá esta forma de aquí, la hemos pasado aquí. Como veis, ya he recortado todos los bordecitos de las 4 esquinas, todos los piquitos. Ahora, antes de pegarlo, me gusta marcar bien los dobleces con la plegadera, simplemente para que vayan cogiendo forma. Y ya solo nos quedará pegarlo. Para eso cogemos nuestro pegamento ahora los laterales y por último pegaremos las pestañitas. Y ahora mirad, estas pestañitas van a ir así hacia adentro. Ahí. Y aquí lo mismo. A ver. Así, las 3 hacia adentro, en esa esquinita. Ya quedan unas pestañitas lo suficientemente pequeñas para casar bien en esa curva, porque además, como veis, a ver, según la curva distintas son las pestañas. Aquí tiene 4 pestañas, pero más pequeñas. Esta curva, que es todavía más grande, tiene 5 pestañas. Y la curva pequeñita, aquí la tenemos, tiene solo 2 pestañas. Pero ya no tenemos que andar pensando, solamente recortamos lo que está marcado y luego lo pegamos. Y ahora al otro lado. ¿Estás por aquí pero todavía no te has suscrito al canal? Pues hazlo ya, que es muy fácil. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y dale también a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Ya sabes, todas las notificaciones. Muchas gracias. Y ahora lo dejaremos secar, pero mirad por fuera qué bien quedan los bordes. Súper profesionales, ¿verdad? Mirad, qué bonito va a quedar el cuaderno. Pues nada, lo vamos a dejar secar un poco y casi lo tenemos. Para la parte de dentro del cuaderno voy a usar este papel, que tiene así un fondo tirando azulado. Tiene estos motivos tipo steampunk que me encantan y esta frase que me encanta también. Pasar el día, el hoy, quejándose sobre ayer, no hace mañana mejor. Me encanta. Entonces, de ancho va a ser todo lo que dé. Como hemos dejado bastante margen, va a ser suficiente. Y de alto tiene 21,5 ahora nuestro cuaderno. Así que creo que lo voy a dejar en 20 centímetros. Para dejar un poquito por arriba y otro poquito por abajo. Y lo que voy a hacer para darle a todo una homogeneidad es redondear las puntas. Entonces esto va a ir pegado aquí. De manera que ahora ya sabéis, pegamento por el otro lado. ¿Te gusta lo que estamos haciendo? Pues dale al like. También me alegraría mucho que me pusieras un comentario y que me compartieras en tus redes sociales para que me conozcan tus amigos. Muchas gracias. Y con la plegadera limpia vamos a ponerlo. Hay que marcar muy bien estos dobleces de aquí, que es donde va a doblar el cuaderno. Ahora lo dejaremos secar, pero ya la parte de dentro la tendremos lista.
Vamos a conseguir que se pegue bien todo alrededor. Y ahora hay que trabajar con la parte de dentro. Aquí me veis. He metido la pata, ¿cómo no? Estoy tratando de despegar un poco esta parte de aquí de nuestro cuaderno. Porque ¿os acordáis que le íbamos a poner una goma? Pues a mí se me ha olvidado. En fin, qué cabeza la mía. Marco donde tiene que salir la goma. Y ahora se la vamos a poner. A ver. Primero tenemos que medir cuánta goma nos va a hacer falta. Y va a ser más o menos esta. Ahora metemos la goma por nuestros agujeros que hemos hecho antes. Que no esté retorcida, la metemos por el otro lado. Entonces volvemos a medir un poco más para que la goma quede un poco más tirante. Y ahora por esto levantado, porque lo suyo es que peguemos esto y encima peguemos nuestra contraportada. ¡Qué cabeza la mía! Si lo hacéis, por favor, acordaros de hacerlo antes. Yo es que hace mucho que no preparaba un cuaderno con gomitas y ya se me había olvidado el detalle. Mirad, de todas maneras estaba súper bien pegado, ¿eh? Así se va a notar aún un poco el relieve, porque es imposible que el relieve no se note, pero no se nos van a ver las gomitas. Esta la voy a cortar un poco. Y además siempre quedan mejor sujetas debajo del papel que si las colocáramos encima. Bueno, ahora sí, espero no olvidarme nada. Bueno, ahora vamos a preparar las hojas de dentro. Para eso tengo yo aquí folios y lo que voy a hacer va a ser doblarlos de 5 en 5. A ver, porque no me cabe aquí toda la plegadera. Lo voy a poner aquí y lo voy a marcar el doblez, este de aquí, el que está justo antes de la rayita del 15, ¿vale? Ese es el de la mitad del A4. Así que esto lo pego bien. Y ahora los acabo de doblar. Y me quedarán 10 hojas. Aquí tengo hechas otras 10. Vamos a seguir haciendo taquitos de 10 en 10, es decir, de 5 folios en 5 folios, hasta que tengamos para rellenar aquí este cuaderno. Y cuando ya lo tengamos, es el momento de usar nuestra cuna de encuadernación. Entonces, cogemos nuestro libretito, lo colocamos ahí en el borde. Colocamos también al borde nuestra parte de arriba. Y ahora usamos un punzón. Y vamos a decidir dónde marcar. Yo voy a marcar en el segundo y luego cada 2. Y esto lo tengo que hacer con todos los cuadernitos que haga. ¿Veis? Pues ahora necesito una aguja e hilo. Aquí tengo yo mi aguja con el hilo. Bueno, la aguja es bastante grande, podéis usar una más pequeña si queréis. Y el hilo es bastante fino, podéis usar uno más gordo, pero bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir pasando
de dentro, o sea, de fuera a dentro, dejamos un extremo y ahora alternando de dentro a fuera, de fuera a dentro, por todos los agujeritos. Lo podéis hacer con el hilo sencillo o directamente con el hilo doble, que agarrará más. Y ahora volvemos al revés. Aquí en la última cortamos el hilo y lo vamos a anudar. Lo importante es que las hojas nos queden cosidas entre sí, tampoco hace falta que sea este el orden, pero nos va a quedar más bonito si lo hacemos así con la cuna, porque van a ser todas las separaciones de todos los hilos exactamente iguales y nos va a quedar mucho más mono. ¿Veis? Así ya tengo mi primer libretito, que esto está unido. Pues ahora tenemos que hacer lo mismo con todos los libretitos que hayamos hecho para meter dentro del cuaderno. Y volvemos. Bueno, pues aquí tengo todos los libretos cosidos y además les he redondeado las esquinas. En principio no tenía intención de hacerlo porque creí que iba a tener que ir orilla por orilla, o sea, papel por papel, pero al final lo he podido hacer todas estas de vez, o sea, cada medio libreto de una vez. Así que digo, bueno, va a quedar mucho más mono mi cuaderno con las esquinas redondeadas. Mirad qué buena pinta tiene esto. Entonces, ahora que nos queda pegar esto a las tapas. Y para eso voy a emplear una pieza intermedia, que es esta de aquí. Esto es una cartulina que lo que he hecho ha sido, bueno, primero he medido lo que medía esto de aquí de dentro y son como 2,8. Entonces me he venido con la mesa de plegado y lo que he hecho ha sido hacer un primer pliegue a 1 centímetro, el segundo pliegue este que está justo antes del 3 y luego he cortado un trocito más allá. La verdad es que no lo he medido porque da lo mismo, que más o menos es 1 centímetro, pero no pasará nada si es un poquito más, porque, a ver, tampoco mucho más. Esto ahora es lo más difícil, es ponerlo aquí y pegarlo aquí, en este lado, y pegar todos los libretitos aquí, que no se vayan. Entonces, primero voy a buscar algo con lo que sujetar esto cuando esté pegando, que creía que me iba a llegar con estas, pero no me va a llegar. Así que voy a ir a por unas pinzas de la ropa. Bueno, he probado las pinzas de la ropa y tampoco me dan. Así que echaré mano de la cinta de carrocero, que la tengo por aquí, que se puede despegar luego bien. Y echaré mano de ponerle algún peso encima, porque si no, no voy a ser capaz. Entonces, para pegar esto aquí, he estado barajando si usar el pegamento taqui o usar el block, pero yo creo que lo mejor va a ser usar el taqui. Así que vamos a echar pegamento aquí, una buena cantidad, sobre todo por el centro. Aquí en los extremos hace falta menos, pero en el centro me va a hacer falta una buena cantidad. Ahora voy a juntar bien todo esto. Para esto es posible que sí que me dé con las pinzas estas. Vamos a ver si no. Y ahora lo voy a colocar en su sitio. También estuve barajando si usar silicona caliente, pero creo que la fijación al final es peor, y además el hecho de que pegue más rápido me va a dar menos margen para usarlo. Así que, y como os digo, ahora el asunto es que esto se quede pegado y no se abra. Y ahora lo que tengo que conseguir es que lleguen hasta el fondo todos los libretos, que estén
todos pegando con la cartulina, porque si no, no se van a pegar. Yo creo que así están bien. Mirad por aquí y mirad por aquí. Así que nada, lo vamos a dejar. Voy a colocarle algo que pese encima, por ejemplo el barniz, y lo dejamos secar. Bueno, ya tenemos esto bien pegado, que es el cuerpo de nuestra libreta, y solo queda el último paso, que es pegar esto aquí dentro. Entonces, pues fácil, simplemente con pegamento. Vamos a usar el mismo pegamento porque para pegar papel con papel va súper bien. Y ahora lo colocamos aquí centrado. Tiene que sobresalir un poquito por arriba y un poquito por abajo y estar centrado en el lateral. Y a ver, porque lo tengo que dejar pegar así. A ver cómo... Voy a coger un par de cosas para poner en los laterales para que no venza. Y lo dejamos pegar. Y ya estará acabada. ¿Habéis visto qué chulo queda el cuaderno? Yo estoy encantada con él. Tiene un montón de hojas para escribir lo que queramos. Sí que es verdad que esta vez le he puesto 13 cuadernitos dentro y la próxima vez creo que le voy a poner solo 12 para que vaya menos justo. Pero aún así estoy encantada. Para no alargar más el vídeo no le voy a decorar la tapa, pero si queréis que lo hagamos en un futuro vídeo, ponedmelo en los comentarios. Y recordad pasad a ver el Facebook de Mimo Manualidades, porque allí vais a ver todo lo que tiene. Hasta pronto, ideadores.